¿Sabías que cuando bebes agua de una botella que pareciera tan inofensiva como esta, una botella de PET, además del vital líquido con el que nos estamos hidratando, podemos estar tomando muchos tóxicos y no lo sabemos, tóxicos que pueden enfermarnos? Bueno, pues para hablar de este tema, esto es Código 73. Mi nombre es Gerardo Villazágar, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que te suscribas si es que todavía no lo has hecho. Y para hablar acerca de este tema, precisamente, que además del líquido, del vital líquido que contienen este tipo de botellas, también podemos estar tomando tóxicos que pueden enfermarnos gravemente. Y para eso hemos invitado a nuestro gran maestro, amigo y colaborador de este programa. Es un gran nutriólogo y bioquímico, autor de más de 34 libros sobre nutrición. Es el doctor Erwin Moller. Doctor, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que van a ver este video. Muchas gracias por estar nuevamente. Muy buen día, Gerardo. Como siempre, un placer poder colaborar con el programa Código 73 y con mi amigo Gerardo, que siempre se preocupa por difundir las noticias más importantes y más actuales sobre la salud y sobre muchos otros temas. Sí, doctor, es que pareciera que pues ya es una práctica común. México es uno de los consumidores, de los consumidores del país que tiene mayor consumo. Somos uno de los países que consumimos más este tipo de agua contenida en botellas de plástico como este que es PET o de garrafón, pero a veces no pensamos que esta práctica, pensando que es saludable, nos puede ocasionar muchos problemas, doctor. Y pues como me preocupa el tema de la salud y es el objetivo de este programa, compartir herramientas, conocimientos que puedan ayudarnos a vivir una vida más sana, más plena, más saludable. Por eso es que preferí invitarlo a usted, que es el experto en bioquímica y nutrición, que nos platique, doctor, ¿por qué es perjudicial tomar agua en una botella de PET como esta? Pues esa es una noticia preocupante porque en la actualidad la inmensa mayoría de la humanidad, 99.9, pues nos vemos obligados a consumir agua que ha sido almacenada, envasada o trasvasada a través de plásticos, y hablo en plural porque no hay uno solo. Ahorita usted mencionaba el PET, que es uno de los predominantes, pero en realidad son más, son muchos. En la industria plástica lo manejan por códigos de reciclabilidad y por números del 1 al 7, que uno puede ubicar en el fondo de las botellas plásticas y así enterarse de qué tipo de plástico está uno entrando en contacto. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho, por lo menos 4 de esas 7 categorías involucran riesgos para la salud. Y uno se preguntaría, bueno, ¿cómo es posible que algo tan aparentemente indisoluble como es el plástico, pues pueda soltar o puedan disolverse sustancias que forman parte de él en el agua cuando entra en contacto esta con el plástico? La verdad es que el agua, pues como bien sabemos, es el disolvente universal y tiene características físicas y químicas que hacen muy fácil que prácticamente cualquier cosa se disuelva en ella. Y el plástico no es la excepción. De nuevo volvemos a los códigos plásticos del 1 al 7. No todos se disuelven tanto, y esto debemos entrecomillarlos, porque en realidad se disuelven muy poco. Son unidades muy pequeñas, normalmente estamos acostumbrados al kilogramo, al gramo, pero aquí estamos hablando de unidades mucho más pequeñas, que les llaman en lenguaje técnico partes por millón o partes por billón con B labial. Eso significa que son unidades muy, muy, muy pequeñas. Y aparentemente uno diría, bueno, si se disuelve N cantidad de partes por millón o por billón, pues no es una amenaza, o al menos no luce como tal, porque no se alcanzan los umbrales normales de toxicidad. Aquí el único problema es que
El agua es el alimento que consumimos en mayor cantidad diariamente. Se habla de un promedio de 2 litros, que son 2 kilos en peso, y ningún otro tipo de alimento consumimos nosotros en ese volumen o en esa cantidad. Entonces, de entrada es una cantidad fuerte que multiplica por n veces esas partes por millón o por billón. En segundo lugar, se trata de sustancias que ya han sido analizadas, han sido estudiadas, categorizadas, y se ha encontrado que entre sus propiedades está que se pueden acumular en el cuerpo. Son la mayoría de ellas solubles en grasa, se disuelven en la grasita que tenemos en el tejido adiposo y los vamos almacenando. Entonces, a los contaminantes del día de hoy se suman los de ayer, los de antier, los de todo el mes, los de todo el año pasado, los de los años pasados, y de esa manera se logran umbrales que sí nos afectan en la salud. Los contaminantes predominantes son una categoría de plásticos llamados talatos. El nombre es un poquito complicado porque empieza con F, FTA, pero hacemos de cuenta que la F es muda y les llamamos talatos. Hay toda una serie de talatos, es una familia química, y junto con ella también los bisfenoles. El más conocido es el bisfenol A, del cual se ha hablado mucho, sobre todo porque en la actualidad ya prácticamente no hay, pero en algún momento hubo inclusive mamilas o biberones plásticos que soltaban bisfenol, y eso era sinónimo de que los seres humanos desde una etapa muy temprana, es decir, recién nacidos para arriba, pues empezábamos a contaminarnos con bisfenol. Y como presión de los grupos ecologistas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, las compañías tuvieron que hacer cambios y muchas veces nos encontramos con botellas de ese tipo o de otros tipos que como argumento de superioridad sobre la competencia o como argumento de inocuidad traen letreritos muy visibles que dicen libre de bisfenol A. El gran problema aquí es que lleva doble sentido esa afirmación, porque no es el único bisfenol. Un plástico puede estar libre de bisfenol A, pero tener bisfenol S o cualquier otro de los bisfenoles que andan por ahí en el medio ambiente. Se ha diseminado tanto este contaminante que en la actualidad, pues dependiendo del grupo de población que se estudie, a veces resulta que 9 de cada 10 personas tienen niveles preocupantes de bisfenol de todo tipo, A, S u otros. Y en algunas poblaciones de Estados Unidos resulta que 99.9%, es decir, prácticamente todos, tienen bisfenol A o bisfenol S, lo cual significa que pues han estado en contacto estrecho con esas sustancias. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué tipo de riesgos nos presenta? Bueno, como ya se imaginarán nuestros amigos que nos hacen favor de vernos y escucharnos, pues esto no le conviene a muchas compañías muy poderosas, multimillonarias en dólares, y han bloqueado de múltiples maneras, por un lado, el que se prohíba su utilización y por otro lado, el estudio de los posibles efectos secundarios. Pero se ha ligado a este tipo de contaminantes con toda una serie de problemas de salud. A mí lo que más me llama la atención es que están ligados con la incidencia de los principales males crónicos degenerativos, esa serie de enfermedades que pues ya tienen bastante tiempo cundiendo en la humanidad y en la actualidad pues son responsables de la mayor parte de los decesos anuales. Estamos hablando obviamente de males cardiovasculares, de hipertensión, de diabetes mellitus de tipo 2, de muchas formas de cáncer, pero no menos importante, y lo dejé al último, no porque sea poco importante, sino porque lo considero entrecomillado,
la madre de todas las demás enfermedades, y me refiero a la obesidad. Cuando las autoridades o cuando los investigadores en el campo de la salud se quieren referir a toda la serie de factores eh, ambientales y no ambientales que favorecen la obesidad, muchas veces se habla de un medio ambiente o de un ambiente familiar obesigénico. Lamentablemente, y a través de estos contaminantes plásticos, pues todos los ambientes se han vuelto obesigénicos, porque si estamos bebiendo agua contaminada con estas sustancias que favorecen la obesidad, pues es hasta cierto punto explicable por qué de la enorme incidencia de obesidad. Pero no solo eso, sino también de algunos aspectos pues difíciles de comprender para los investigadores y para las personas promedio, porque muchas veces, y seguramente alguien que nos esté escuchando se lo habrá preguntado, cuando notamos que ya no nos cierra el pantalón o la falda, o que tenemos dificultad para que entren los mangas del pantalón, porque ya aumentó el volumen corporal, nos enfadamos o nos deprimimos o nos molestamos porque pues decimos, si yo me porto bien, si yo no como alimentos chatarras, si yo no tomo refrescos, ¿cómo es posible que yo suba de peso? ¿Cómo es posible que yo engorde? Nada más de ver la comida. Seguramente alguien que nos está escuchando se ha hecho esa pregunta alguna vez, porque a mí en mi consulta pues es bien común que me la hagan. Y esta podría ser una de las posibles respuestas. Es decir, nosotros en vez de refrescos consumimos agua pensando en que como no tiene calorías y es una bebida sana, pues obviamente no nos va a hacer subir de peso. Pero a través de todas estas sustancias, estos contaminantes, pues nos estamos boicoteando a nosotros mismos sin saberlo, sin ninguna intención de hacerlo, en nuestra intención ya sea de bajar de peso o de no subir, porque muchas veces logramos adelgazar, pero luego viene un efecto de rebote y volvemos a recuperar el sobrepeso. A veces ese sobrepeso viene con venganza, porque pierdes 2 kilos y regresan 3, y luego se vuelve un círculo vicioso en donde se presenta el famoso fenómeno de los rebotes. Adelgazas, vuelves a subir, vuelves a adelgazar, vuelves a subir, y es el cuento de nunca acabar. Y desgraciadamente, pues podría estar la respuesta en esta área. Aquí el gran problema es que ya sea que nos cuidemos de ese efecto obesigénico o de la posibilidad de aumentar el riesgo de sufrir infartos o de padecer cánceres o de padecer toda una serie de enfermedades, pues no podemos dejar de consumir agua, ¿verdad? Sí, Es doctor, a mí me preocupa mucho este tema y de hecho inicié un proyecto que usted ya sabe que es un proyecto que estoy compartiendo a través de Instagram que se llama Salud Verde Agua. Es un proyecto en el que estoy dedicado a compartir información sobre cómo conservar y mantener la salud a través de la nutrición. De ahí viene el nombre del, tomé la palabra verde del color de la nutrición y del agua. Por eso es que, pues, a mí me preocupa mucho este tema y pues le pedí a usted, que es un gran bioquímico, un gran investigador, y pues todo lo que nos está diciendo. Quiere decir, doctor, que pues desde que éramos niños, muchos, tal vez de mi generación, los que pues ya pasamos de los 40, alguna vez tal vez tomamos un biberón que era de plástico y que probablemente tenía muchos componentes, entre ellos el bisfenol A y otros bisfenoles. Y entonces quiere decir que cuando niños tomábamos el biberón y quiere decir que ahora como adultos seguimos tomando una especie de biberón tóxico que ahora es la botella, porque las botellas las llevamos a todos lados, al trabajo, a la escuela, a la casa, y entonces no nos damos cuenta de los tóxicos que contiene, porque es muy delgado, es decir, cada vez que nosotros apretamos la botella, como lo hemos platicado, estamos creando microfracturas en el plástico y todo eso se está transfiriendo al agua y a su vez a nuestro cuerpo cuando la bebemos.
Y otro detalle que me preocupa mucho, doctor, es que las personas las meten al refrigerador y también eso favorece a que el agua se contamine. La dejan en el carro y con el calor del sol también empiezan a soltar esos contaminantes. Entonces, como bien nos decía usted, ya en Europa y en Estados Unidos se han hecho investigaciones, pero desafortunadamente, pues no conviene a la industria del agua purificada, de los garrafones y de las botellas de PET. Por eso es que todo lo que nos está diciendo me parece sumamente interesante. Entonces, entiendo que esto nos puede provocar enfermedades crónico-degenerativas que van desde el sobrepeso, la diabetes y el cáncer, muchos tipos de cáncer. Preocupante, doctor. Por eso es que le pedí que nos compartiera, pues, qué hacer ante esto, doctor. Es decir, ya detecté que aquí está el problema y ahora, ¿qué hago? Buena pregunta, yo diría que es la pregunta del $1.000.000 porque la respuesta no es sencilla. Nos vemos enfrentados a una disyuntiva. Si no bebemos agua de un envase de plástico, que puede ser una botella pequeña o un garrafón de 20 litros, pues ¿de dónde bebemos agua? El único recurso que queda aquí en México es beber agua de la llave, lo cual ya vimos en algunas pláticas pasadas que no es nada recomendable. Entonces, como opción, a veces se ha hablado de, en vez de andar trayendo o de comprar en la tiendita de la esquina una botella de agua cuando se nos acaba, la opción que nos dan es andar cargando una botella de vidrio o una botella de acero inoxidable y estarla recargando periódicamente. La idea aparentemente es buena, pero el problema es, ¿y de dónde va a proceder el agua con la que vas a recargar tus botellas o tu termo? El gran problema es que normalmente viene de un garrafón que es de plástico y que ya tiene el agua contaminada. Entonces, a final de cuentas, no te sirve de gran cosa el usar una botella de vidrio o de acero inoxidable si el agua que le vas a introducir pues ya está contaminada. Mi propuesta es diferente. Yo sugiero, recomiendo encarecidamente que una de las principales preocupaciones que todos a nivel personal y familiar deberíamos tener en la actualidad es hacernos cuanto antes de un sistema de purificación casero de agua suficientemente bueno, suficientemente eficaz, porque pues ya sabemos que hay muchos por ahí, pero no todos nos garantizan una doble pureza del agua. ¿A qué me refiero con doble? Normalmente se enfocan sobre todo en la pureza microbiológica, que es relativamente fácil de lograr, pero lo que sí es complicado es la pureza química, porque muchas veces el agua es 100% pura en cuanto a que no huele, no sabe, es transparente y además sometida a un análisis de laboratorio, pues tiene lo mínimo posible de partículas potencialmente infecciosas, que pueden ser células microbianas o sus quistes. Pero lo que no nos garantizan es que esté 100% libre de este tipo de contaminantes. En análisis que se han hecho en otros países, lamentablemente aquí en México no sé de ninguno que se haya practicado, pero es de pensarse que andamos en el mismo nivel o muy similar. En otros países se han encontrado hasta 500 contaminantes químicos de todo tipo en el agua de garrafón, en el agua purificada, en el agua de botellas. Entonces, como dije al principio, pues se trata de cantidades tan pequeñas que los eh, embotelladores de estas aguas, pues nos tratan de convencer y de alguna manera convencen a las autoridades sanitarias de que son inofensivas, lo cual no es totalmente cierto por las razones que ya aduje y lamentablemente, por un lado, se estudia de manera individual a cada una de estas 100, 200 o 500 sustancias, pero lo que no sabemos, y esa es una incógnita todavía más inquietante, es qué efecto sinérgico nos pueda producir esa mezcolanza de sustancias químicas, porque a nivel químico no es lo mismo recibir una sustancia aislada que recibirla mezclada con otra, o con otras dos, o con otras 10, o con otras 100, porque reaccionan químicamente hablando entre ellas, se producen nuevas sustancias
cuyas propiedades o cuya toxicidad desconocemos y que pues obviamente nos están afectando. Entonces es muy importante asegurarse de que el sistema de purificación de agua también nos garantice pureza a nivel químico. Lamentablemente, en la actualidad, pues es prácticamente imposible retirarle todo lo que tiene el agua porque es demasiado. Necesitaríamos algún sistema exorbitantemente caro para lograr algo similar, pero sí podemos nosotros retirarle la mayor parte de las sustancias que estén en mayor concentración, por un lado, y que sean más preocupantes, que tengan un potencial toxicológico más elevado. Entonces, no le retiramos totalmente todo, pero sí nos aseguramos de que no tenga la mayor parte de las sustancias peligrosas en las concentraciones elevadas. Sí, doctor, le agradezco muchísimo que nos comparta esta información, porque yo sé que usted ha dedicado toda su vida a investigar sobre qué hacer para vivir una vida más saludable a través de la nutrición y pues también de los alimentos sanos, saludables, como lo es el agua. Le comparto rápidamente que en este proyecto que inicié, Salud Verde Agua, al cual invito a todas las personas que nos están viendo a través de este medio, que nos sigan a través de Instagram. Allí estamos compartiendo información como esta, que nos está compartiendo un gran bioquímico que es el doctor Erwin Moller. Y es que me he dado a la tarea de investigar entre pues todos mis contactos qué agua están consumiendo y les pregunto si consumen agua de garrafón o si consumen aguas de botellas de PET. Y la mayoría ha sido así, doctor. He encontrado de todo en mi investigación. La mayoría de ellos consumen agua de garrafón y algunos de ellos pues compran de marcas reconocidas que uno esperaría que no, que fueran mejores, ¿no? Les pregunto, ¿qué es más importante para ti, la calidad o el ahorro? Y algunos me dicen pues, la calidad, otros me dicen, pido ahorro y calidad en el mismo producto. Y a veces no se puede obtener esto. Entonces uno piensa que porque uno compra el garrafón más caro, ya está pues seguro de tomar agua que realmente nos va a hacer bien y que no nos va a enfermar, pero desafortunadamente no es así. Y también me he encontrado en mi investigación, doctor, que muchas personas van a estas purificadoras locales, que tal vez con falta de información, la verdad es que yo creo que muchos no saben mucho de esto, pero rellenan por una cantidad muy pequeña, por prácticamente una tercera parte de lo que cuesta un garrafón de marca cara, una tercera parte rellenan sus garrafones y yo pienso, de verdad, es que no saben que esto les está enfermando. Y además también, pues yo también hace muchos años no sabía esta información y pues también llegué a comprar cajas de botellas en las tiendas de autoservicio, cajas de botellas de PET, para tener una botella nueva cada día, porque también me he encontrado, doctor, en que las personas rellenan estas una y otra vez y creo que tenemos muchos de nosotros, o teníamos, porque ya después de ver esta información ya no podemos decir que no sabemos, y también están enfermándose, porque precisamente siempre que tomamos el agua, restos de saliva o de comida se pueden quedar aquí. Entonces, rellenarla una, dos, tres, cuatro veces, o sea, es como un caldo de cultivo aquí de microorganismos, de microbios, de bacterias que nos está enfermando. Entonces, según entiendo, lo que nos está compartiendo es, número uno, no consumas agua de garrafón ni tampoco de botellas de PET. La invitación, como nos dice el doctor Edwin Moller, es que incorpores, que hagas el esfuerzo de tener en tu casa un sistema de purificación, pero que realmente te ayude a purificar, porque también hay muchos sistemas de filtración y otros que dicen que son de purificación en el mercado, también muy baratos, y hay algunos que también son caros, pero que también ofrecen pues una calidad libre de contaminantes, como usted nos dice, que nos aseguremos que el sistema de purificación doméstico que vayamos a instalar en nuestra casa. Yo afortunadamente desde hace muchos años ya tengo uno en mi casa y pues nos quita la mayor parte, el que yo tengo al menos nos quita 145 contaminantes químicos y entre ellos también algunos biológicos. Entonces, sí es muy preocupante, doctor. Hay gente que incluso les he preguntado y me dicen que siguen hirviendo el agua. Hay gente que se la toma directamente de la llave, o sea, me he encontrado de todo, doctor, gente que hierve, gente que se la toma directo, gente que toma de botellas de PET, de garrafón, que cobran botellas muy caras, etcétera. Finalmente, este es un tema preocupante porque podemos estar
enfermando a nuestra familia, nosotros y a nuestra familia al estar haciendo estas prácticas. ¿Qué comentarios finales nos pudiera decir, doctor, con respecto a este tema tan preocupante de cómo el plástico y pues diferentes tóxicos que contienen el plástico pueden estar afectando el agua que estamos tomando y a su vez, pues realmente no sabemos hasta qué grado esto pueda perjudicar nuestra salud? Sí, con gusto. Bueno, en primer lugar, que hagamos un esfuerzo por cobrar conciencia del grado de peligrosidad que significa esta amenaza. Que no simplemente nos enteremos y digamos, ah, está bien, y bueno, a ver qué otra noticia sigue, ¿no? Como hacemos muchas veces con las noticias que nos bombardean por todos lados y que cuando significan pues un grado de dificultad para resolver el problema, simplemente nos desentendemos de él y adoptamos la famosa política del avestruz, de introducir la cabeza en un agujero en la tierra y pues el mundo que se acabe, ¿no? O como el famoso chiste mexicano de, se lo achacan a los yucatecos de que están platicando dos yucatecos y uno le dice al otro, oye, ¿y tú qué vas a hacer si el mundo se acaba? Ah, yo me voy a Yucatán. Entonces, obviamente es un chiste de mal gusto para nuestros amigos yucatecos, pero no podemos adoptar ese tipo de mentalidad porque es una de las amenazas más fuertes por el grado de cercanía y por el grado de concentración en que recibimos esos tóxicos ambientales. Como dije al inicio de esta sesión, pues lamentablemente desde este punto de vista consumimos mucha agua, la inmensa mayoría. Aún aquellos que no se preocupan por estar bien hidratados, fácil se recetan 1 litro de agua al día y otro tanto de agua a través de otras bebidas, pero de que nos hidratamos y junto con esa agua vienen todos estos contaminantes y se están acumulando en nuestro cuerpo y dependiendo de nuestra edad, pues muchas veces ya hemos acumulado suficiente como para que repercuta en una serie de problemas preocupantes para nuestra salud, bienestar e inclusive para la supervivencia. Entonces yo diría en primer lugar, pues sí, preocuparse, concientizar el problema, pero al mismo tiempo ocuparse, es decir, empezar a implementar posibles soluciones. Yo he llegado a la conclusión de que la única solución, pues directa, eficaz, inclusive económica, porque por el costo de un purificador lo traducimos en el grado de beneficio que nos va a dar a nosotros y a nuestros seres queridos, realmente es poquito. Si nosotros comparamos lo que pueda costarnos ese aparato y su mantenimiento, pues en realidad es muy poco si lo comparamos con lo que podría costarnos un tratamiento médico para cualquiera de estas enfermedades, aparte de que no tenemos garantizado la supervivencia. Cuando se nos diagnostica una tumoración maligna, pues se nos coloca contra la pared. Es un volado. A lo mejor sobrevivimos, a lo mejor no sobrevivimos. Entonces, es muy poco práctico el pensar en términos económicos por encima de la salud y el bienestar. Esto, más que considerarlo un gasto, debemos considerarlo como una inversión en la salud a corto, mediano y largo plazo. Así es, doctor, porque de verdad que a veces ni con todo el dinero del mundo podremos realmente eh, recuperar la salud una vez que la hemos perdido. Y además de eso, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, porque es sorprendente la cantidad de botellas y hay muchos, yo invito a las personas que lo investiguen, pero ¿hasta dónde he llegado a investigar, doctor? México es uno de los países que más consumen agua embotellada. Entonces, y botellas de un solo uso y las tiramos. Incluso hay compañías que están recogiendo estas de la basura, las procesan y las vuelven a rellenar. Y bueno, en todo ese proceso químico, doctor, imagínate, te lo venden como un argumento de apoyo a la ecología y al medio ambiente, de que ellos recogen las botellas de la basura, pero imagínate, una vez que ya están en la basura, las regresan a la fábrica, las procesan y las vuelven a rellenar. Y ese, el daño
que le hacemos a nuestra salud y al medio ambiente es preocupante. Así es que el día de hoy ya no puedes decir que ya no sabes. Si viste este video, compártelo con todas las personas en tus redes sociales, con amigos y familiares. Y es muy importante que tomemos acción, como dice el doctor Erwin Moller. Así es que muchísimas gracias, doctor Erwin Moller. Le agradecemos muchísimo Gracias a ustedes. por toda la investigación, por todos sus conocimientos, por todos sus libros. Y bueno, yo quiero invitar a las personas justamente a que consideren comprar los libros del doctor Edwin Moller. Por ejemplo, este es uno de mis favoritos, La comida que salvará su vida. Y de hecho aquí en este libro contienen los 100 alimentos esenciales y tiene un apartado sobre el agua. Entonces, es muy importante que tomemos acción porque es información que nos va a ayudar a mantener, conservar y a recuperar la salud si es que la hemos perdido. Así es que muchas gracias, doctor. Le agradezco. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Amigos, pues esto fue Código 73. Mi nombre es Gerardo Villazágar. Hoy hablamos acerca de este tema, cómo el plástico que está presente en los garrafones y en las botellas de PET puede afectar nuestra salud. Si consideras que esta información es importante para ti, difúndela, no te la quedes, compártela, suscríbete y no se te olvide darle clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo. Te agradezco muchísimo, cuídate, un abrazo a la distancia y estamos pronto nuevamente con un nuevo video para compartir contigo herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Gracias, gracias, gracias a todos.